Bienvenidos al podcast de los Berries, el espacio donde exploramos las ideas, personas y tecnologías que están revolucionando la producción de berries en Chile y Latinoamérica. Agradecemos a quienes hacen posible este espacio. Saludamos a BioBichos, Film America, HubCrop y AgriBalance. Hoy tenemos el privilegio de conversar con Marta Rodríguez Sangüesa, ingeniero agrónomo, doctora y directora técnica de BioBichos, una empresa de entomólogos que promueve el control biológico como alternativa sustentable al uso de químicos. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Doctora Marta, ¿cómo está? Muchas gracias a ti, Rodrigo, por esta presentación tan, tan rimbombante. Muy bien, aquí ya empezamos con el frío en la zona de Ñuble. Y con eso también el tema de las plagas del suelo, que son muy importantes en esta época. Otoño-invierno es cuando están todas las larvas del suelo atacando, ¿no es cierto?, ahí, alimentándose de las raíces de los cultivos y de los berries, frutales en general, y que por lo tanto es muy importante en esta época hacer el monitoreo e identificación de estas especies. Por supuesto que sí, pero ya llegaremos a eso. Doctora, ¿nos puede contar brevemente qué es BioBichos y cómo nace esta iniciativa desde la entomología? Sí, claro, por supuesto, encantado. BioBichos es una empresa que nace aquí en Chillán en el año 2011. Somos dos socios, Marcos Gerding, que fue un reconocido investigador en INEA, Quilamapu de Chillán, y quien les habla, que formamos esta empresa pensando en soluciones de control biológico para el control de plagas, como una alternativa, una herramienta, ¿no es cierto?, más sustentable y por supuesto más amigable con el ambiente, considerando todas, ¿no es cierto?, las restricciones normativas y exigencias que vienen de los mercados, ¿no es cierto?, importadores de nuestros productos agrícolas. Está claro que en Portal Berries hablamos de berries. ¿Qué tipo de insectos benéficos trabajan con ustedes y cómo ayudan específicamente al cultivo de frutilla, arándano, frambuesa y berries en general? Bueno, en berries nuestro principal producto y con el que partimos en el control de plagas de frutilla son las crisopas. La especie se llama Crisoperla de feitasi y es un insecto que es depredador. La larva es depredadora, se alimenta de pulgones principalmente, pero también puede consumir arañitas, trips. También puede alimentarse de chanchitos blancos, ninfas de escamas y de conchuelas, entre otros. Es un insecto que es bastante versátil porque se puede utilizar en varios tipos de cultivos, en berries, como bien tú lo decías, frutillas, frambuesa, pero también lo utilizamos en frutales mayores como manzanos, avellano europeo, y hace un muy buen control. Pensando en los berries, una plaga que es muy importante en época de cosecha, sobre todo en la frambuesa y en la frutilla, es la Dorso Suzuki. Para eso tenemos Pachyperoideus vendimiae, me cuesta pronunciarlo todavía, y que el nombre comercial es Biosu. Este es un parasitoide de pupas de Drosophila y es una herramienta muy útil, sobre todo en época de cosecha cuando no se permiten otros productos. Es un aliado que ayuda a combatir la plaga, sobre todo en lugares donde queda fruta remanente o bien en lugares donde no hay acceso para la aplicación de insecticidas. Es muy eficiente también porque al ser una avispa que busca, ¿no es cierto?, su presa, que en este caso son las pupas de Drosophila, puede llegar a lugares donde los productos químicos no llegan. Y además también trabajamos con una especie que está en Chile. En general, todos los organismos benéficos con los que nosotros trabajamos están acá en nuestro país, no hay nada introducido y por lo tanto también están adaptados a nuestras condiciones. Pero qué maravilloso. Si tuviéramos que definirlo entonces en palabras sencillas, son bichos buenos que ayudan a los agricultores a controlar estas plagas, ¿no? Así es, sí. Son bichos buenos y que, como les decía, ayudan a controlar las plagas y además también a producir de manera limpia, sin residuos químicos. En épocas, por ejemplo, en época de cosecha, como les decía, donde no se pueden aplicar productos, los biocontroladores son la solución. Y partimos conversando sobre la llegada del invierno, que ya hace un poquito de frío, pero también algunos se hacen presentes, como nuestros queridos amigos los curculionios. Y en relación a eso, ¿cuáles son las principales plagas que están afectando a los berries y cómo se pueden controlar con estas herramientas biológicas?
Bueno, en el suelo en esta época en realidad encontramos dos grupos. Uno, que son los llamados gusanos blancos o larvas de pololos, ya por ejemplo el pololo verde, el pololo café, que colocan sus huevos en el suelo y de los cuales nacen estas larvas que se alimentan de las raicillas de los cultivos. Y al, ¿no es cierto?, estar consumiendo las raicillas, provocan enfermedades o ayudan, ¿no es cierto?, más bien a ¿cómo se llama?, a que las plantas se enfermen más fácilmente, y también bloquean un poco lo que es la absorción de nutrientes al estar cortando las raicillas. Por otra parte tenemos el grupo de los curculiónidos, que son conocidos como los cabritos o burritos. En este caso tenemos una plaga que es la más grave de todas, que es el cabrito de la frambuesa. ¿Y por qué grave? Porque la larva de este insecto se mete dentro del cuello de la planta, obstaculizando también el paso de nutrientes hacia la parte aérea y generando anillado, y al final produce la muerte de la planta en una forma muy rápida. Doctora, ¿qué beneficios concretos tiene un productor migrar del control químico al biológico, más allá del tema de salud? La solución que se ofrecía para el control de larvas del suelo eran productos químicos que en su mayoría son todos etiquetas rojas, que son productos muy tóxicos y que no solamente matan la plaga, sino que también a cualquier otro organismo benéfico que esté en el suelo, ¿ya? Y su efecto a veces dura por años. Por otra parte, en cultivos en los cuales a veces se aplica en forma muy tardía, digamos, incluso meses antes de la cosecha, puede existir la peligrosidad, ¿no es cierto?, de que queden residuos en el ambiente y por lo tanto también en la fruta, ¿ya? Eso por una parte. Al utilizar controladores biológicos nos aseguramos de, ¿no es cierto?, de obtener productos cero residuos. Por otra parte, sobre todo en el control de plagas del suelo, yo creo que es la solución. Ya existen hongos para el control de larvas del suelo, pero también están los nematos que tienen la capacidad de buscar y, ¿no es cierto?, cazar estas larvas y matarlas en el suelo y a su vez convertir esas larvas que ellos son capaces de parasitar en una nueva biofábrica que está actuando en forma natural y que ahí pueden establecerse en el suelo. Pero qué maravillosa iniciativa tiene BioBichos con estas soluciones que son mucho más sustentables para el medio ambiente. Y si algún agricultor que nos esté escuchando quiere comenzar a trabajar con controladores biológicos en su predio, ¿qué necesita saber? Como en todas las cosas, hay bichos buenos y también bichos malos. Nosotros trabajamos con bichos buenos, ¿ya? Y estos bichos, que en realidad son insectos y en algunos casos como los nematodos, son controladores muy efectivos de plagas. Se pueden utilizar, como les decía, en época de cosecha. No se necesita de mayor preparación de los equipos. Se pueden aplicar sin mascarilla, sin traje. Tienen la ventaja de que son capaces de buscar a su presa, ¿ya? De buscar, cazar y matar, ¿ya? En algunos casos. Por ejemplo, con los parasitoides, trabajamos con 2 avispas que vuelan, que se mueven en el cultivo en búsqueda de su hospedero, en este caso de las plagas. Por lo tanto, se facilita en ese sentido la distribución. Ellos mismos se distribuyen dentro del huerto en búsqueda de su presa. Son una alternativa, como bien tú lo decías, limpia. No generan problemas de carencia ni residualidad. Los pueden utilizar hasta un niño. Y además también estamos trabajando con precios que son económicamente competitivos con respecto a los productos químicos. Nuestra idea es llegar a todo tipo de cultivo y de agricultor. ¿Y dónde los podemos encontrar? Bueno, nos pueden encontrar en nuestra página web, biobichos.cl, donde además van a encontrar toda la información con respecto a los insectos y productos que ofrecemos para el control biológico de plagas o bien para el manejo, ¿no es cierto?, sustentable de ellas. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y compartirnos su experiencia y conocimiento sobre el fascinante control biológico en berries. Claramente, los insectos benéficos no son solo parte del ecosistema, sino también grandes aliados en agricultura más sostenible. Y a quienes nos escuchan, los invitamos a visitar nuestra web www.portalberries.com, donde encontrarán noticias, entrevistas, información técnica y mucho más. Además, pueden seguirnos en Facebook, YouTube, LinkedIn e Instagram como Portal Berries para no perderse ningún contenido. Nos volvemos a encontrar en un próximo capítulo del podcast de los Berries.